Dios bendiga a la juventud en este día. Esta es su clase, la clase que corresponde para el día de hoy y lleva como tema los demonios y sus obras malvadas. La verdad central dice: Cristo da a los creyentes autoridad y victoria sobre los espíritus malignos. El objetivo de la clase: reconocer que el carácter y las obras de los demonios son reales y resistirlos en el nombre de Cristo. Y el versículo clave dice, está en Marcos 16:17, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Para aquellos, ¿verdad?, que quieran seguirme en la clase de hoy, la lectura bíblica o las lecturas bíblicas se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 16, del 14 al 16 y el versículo 23. Mateos, capítulo 12, del 43 al 45. Mateos 25, versículo 41. Marcos 5, del 1 al 13. Marcos 16, versículo 17. Lucas 10, del 17 al 20. Colosenses 2, del 13 al 15. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Judas 6. Y comenzamos la clase. Dije que llevaba como tema los demonios y sus obras malvadas. En este día, ¿verdad?, yo quiero traerles a ustedes, ¿verdad?, algo que es muy preocupante. Y es que la televisión nos muestra los demonios como tipo caricatura, como comedia, como algo de la imaginación, algo supersticioso, algo que no es real, algo que es fantasioso, pero nosotros sabemos que esto es real, que la vida espiritual es real y existe. En muchos de estos programas de televisión, en películas de terror, en juegos, ¿verdad?, como la Ouija, diferentes tipos de juegos que hay que invocan los demonios, las potestades, las entidades demoníacas. Todo esto es real y en muchas ocasiones nosotros abrimos puertas en nuestra casa cuando nos sentamos cómodamente frente a nuestro televisor, en nuestra computadora, en nuestros teléfonos, en la internet, a ver este tipo de programas. ¿Y qué sucede? Que por las noches o no podemos dormir, o no podemos conciliar el sueño rápido, o estamos viendo cosas, o escuchamos cosas, o comenzamos a actuar de manera que antes no actuábamos, o nuestros hijos comienzan a tener otro tipo de comportamiento, o un familiar de nosotros comienza a copiar lo que estas entidades a través de la televisión, de los muñequitos, comienzan a hacer, que te hacen parecer que es bueno, pero no lo es. Ese tipo de cosas que va sucediendo, que se van entrando en nuestra casa, como dicen, sin querer queriendo. El enemigo quiere poner una venda en nuestros ojos para que nosotros no veamos la manera por la cual él se está colando dentro de nuestros hogares. Dice aquí el escrito: esas descripciones cómicas hacen que muchos no tomen en cuenta las maldades perpetradas por esos agentes de Satanás, y es peligroso que consideremos así a los demonios. Le llaman agentes de Satanás, ¿sabes por qué? Porque ellos son los que le ayudan a Satanás a hacer la obra que Satanás quiere hacer. ¿Que cuál es? Destruir al cristiano, destruir al verdadero cristiano, al que busca a Dios, al que permanece, al que intenta llegar a la meta, a ese.
Pero al que está atado, el que no le importa nada de lo que tenga que ver con el Señor, a ese lo deja, mira, un poquito allá, no le busca mucho la vuelta. Sí le va a poner cosas para mantenerlo en ese mundo, pero no va a ir tras él como va detrás de los cristianos. La palabra nos enseña que los demonios son reales, que sí existen y que su fin es destruir. Y aquí la clase, ¿verdad?, toca 3 puntos. Habla de la realidad de los demonios, habla de las obras malvadas de los demonios y habla del poder sobre los demonios. Judas 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son los demonios? Antes de la creación del mundo, Dios había creado los ángeles, cuya principal misión era servirle. Parece que algunos de los ángeles no estaban contentos con servirle y decidieron rebelarse contra él. Los demonios escogieron sus destinos atados a las tinieblas por siempre. Dios creó todas las cosas y entre su creación estaban los ángeles. Esto lo vemos en Colosenses 1:16. Lo voy a buscar por aquí rapidito. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pero un grupo de estos se rebeló contra él. Dios es justo y exige absoluta obediencia de sus criaturas. No tolerará la injusticia y preparó el infierno para encarcelar eternamente a estos ángeles, entiéndase demonios, que rehusaron someter su vida a él. Nosotros también tenemos la opción de decidir servir a Dios y vivir según sus normas, o rebelarnos y vivir según nuestras propias normas. La decisión es tuya y es mía. Eso es lo que llamamos el libre albedrío. Gloria al que vive. Por eso, ¿verdad?, tenemos que tener una mente llena del poder y de la sabiduría del Señor para tomar, ¿verdad?, decisiones correctas. Porque al tener el libre albedrío, nosotros somos los que decidimos qué camino es el que vamos a escoger. La vida eterna en Cristo Jesús o la muerte eterna en el infierno con el diablo y los demonios. ¿Por qué optaría una persona por seguir la senda de los demonios cuando las consecuencias son tan serias? La gente se apasiona por lo misterioso y lo fácil de la vida. Lamentablemente están atados por las mismas tinieblas que atan a los demonios y se comportan de manera que reflejan las del maligno a quienes sirven sin saberlo. Mateos 12, del 43 al 45. Lo busco por aquí rapidito. Mateos 12, lo puede ir buscando conmigo ahí en su casita. Mateos 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí,
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esto quiere decir que cuando usted y yo le servimos al Señor y tomamos la decisión, después de haberle servido al Señor, tomamos la decisión de alejarnos de Él, los demonios que habitaban en nuestro cuerpo, la vieja criatura, por llamarlo de alguna manera, que habitaban en nosotros, que ya salieron, ellos regresan. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos no regresan solos, ellos regresan con 7 más. O sea que si en el tiempo de antes usted o yo me consideraba una mala persona y muy lejos de los caminos del Señor, y yo podría decir como testimonio, yo era terrible, yo hacía tal o cual cosa, yo era bien mala, sépase que si nos volvemos a alejar de la presencia del Señor, nuestro estado va a ser peor que ese primero. ¿Sabe por qué? Porque esos demonios vienen acompañados por 7 más. 7 más que son peores, que sabrá Dios que otras cosas va a hacer que uno haga, ¿verdad? Para alejarnos aún mucho más de la presencia del Señor, de la voluntad del Señor, del propósito que el Señor tiene para ti y para mí. La Biblia indica que no todos los demonios están atados. Y eso lo vamos a ver. ¿Piensas que un cristiano debe preocuparse de llegar a ser un endemoniado? Esa es la pregunta que me hace el expositor. Y yo diría mejor, ¿piensas que un cristiano debe preocuparse de llegar a no estar endemoniado? Esa es la pregunta que yo haría. Como cristiano, ¿deberíamos preocuparnos de no estar endemoniados? Dice, la Biblia enseña que un cristiano no puede convertirse en un endemoniado. Somos guiados por el Espíritu de Dios, aunque debemos cuidarnos de las malignas influencias espirituales. Tenemos en nuestra vida a alguien que es mayor que ellos. ¿Sabes por qué un cristiano no puede estar endemoniado? Porque si nosotros somos templo del Espíritu, entonces en nosotros no puede morar los demonios, no puede morar la maldad, la malicia. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu no mora en vasos sucios. Así que un cristiano no debe estar endemoniado. Mateos 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no se creó para los seres humanos. Era un lugar para Satanás y sus demonios. Lamentablemente, el infierno estará lleno de personas que compartirán el mismo destino de los demonios, ya que decidieron vivir según sus propios deseos y no según la voluntad de Dios. A esto me refería cuando hablaba ahorita del libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos, ¿verdad?, el camino que vamos a escoger. El Señor nos da a escoger. Tú decides. ¿Cómo responderías a una persona que cree que un Dios amoroso nunca enviaría a alguien al infierno? Esta pregunta la hace el expositor. ¿Cómo responderías a una persona que cree que un Dios amoroso nunca enviaría a alguien al infierno? Yo, Wendy, respondería de esta manera: el Señor no envía a nadie al infierno. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Vuelvo y repito, nosotros escogemos a dónde vamos. Al contrario, el Señor no nos quiere en ese lugar porque ese lugar no fue hecho para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos desviamos y vamos en el camino que no es el correcto, el Señor nos ataja, el Señor pone personas en nuestro camino
día con día para que nos hable su palabra, para que abra nuestros ojos, para que entendamos que ese no es el camino al cual nos estamos dirigiendo. Ese no es el camino que lleva a la vida eterna, sino a la perdición. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar la palabra del Señor, y lamentablemente abrimos los ojos en el lugar de tormento, no fue porque el Señor nos envió a ese lugar, fue porque nosotros decidimos llegar a ese lugar. ¿Por qué lo decidimos? Porque decidimos cerrar nuestros oídos a la palabra del Señor cuando nos cruzó muchas veces delante. ¿Por qué lo decidimos? Porque le dijimos al Señor, Señor, para después, Señor, tal vez mañana, o yo lo puedo hacer más ahorita, pero tal vez el ahorita no llegó, tal vez el mañana no llegó. ¿Y sabes qué pasó? Que nosotros decidimos ese camino. Las obras malvadas de los demonios. En Primera de Samuel 16, del 14 al 16. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Primera de Samuel 16, del 14 al 16, dice: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué estaba sucediendo con Saúl? Saúl estaba siendo atormentado por un demonio que el Señor le había enviado, por un espíritu maligno. ¿Por qué? Esto consecuencia de la desobediencia, ¿verdad?, al Señor. El Señor le había dado un mandato a él y le había dicho que matara a las mujeres, a los niños, a los animales, a todo lo que había en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Que él le perdonó la vida a Agag. Agag era el rey de Amalek. Y no solamente a él, sino que también de los animales más gordos, los más frescos, los más bonitos, les perdonó la vida. ¿Para qué? Para darlo en sacrificio a Dios. Lo cual, ¿verdad?, estaba mal hecho. Tal vez la gente pudiera decir, pero él lo quería para dedicárselo al Señor. El Señor no quería eso. Eso estaba contaminado. Eso no era parte del plan que el Señor tenía trazado. Eso no era parte de la orden que el Señor le había dado. Así que él cometió desobediencia. Mantuvo con vida a Agag, el rey de Amalek, más tomó, ¿verdad?, los animales más bonitos y los mantuvo con vida. Así que por desobediente el Señor lo desechó y le fue enviado un demonio para que lo atormentase. Los amigos de Saúl reconocieron el origen de su angustia. Sabían que con su propia fuerza él no podía enfrentarse a los demonios. Lo animaron a buscar ayuda. Cada vez que los demonios lo atacaban, él llamaba a David para que tocara la música, para que tocara el arpa. Esto está en Primera de Samuel 16:23. Lo voy a leer, dice así: Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gloria a Dios. Pueden verse dos principios importantes en el ejemplo del rey Saúl. Primero, los demonios no pueden hacer su obra en la presencia de Dios. Una clave de la victoria espiritual en tales momentos es concentrar la atención en el Señor y adorarlo. Segundo, cuando estamos en situaciones tan desesperadas, no tenemos el valor de orar por nosotros mismos. En tales momentos debemos estar dispuestos a depender de las oraciones y del apoyo de los hermanos en la fe. Gloria a Dios, por eso nos llamamos hermanos. Los hermanos están para ayudarse.
Si usted sabe y entiende que está pasando por un momento difícil y no puede orar usted mismo, pídale a su hermano, pídale a su hermana que ore por usted. Nosotros oramos los unos por los otros y siempre los presentamos en oración, claro que sí. Pero hay un momento dado que las oraciones tienen que ser específicas, ¿verdad? Para librar ciertas batallas. Así que si usted necesita la oración por algo específico, no tema en pedirlo. Adelante, que para eso estamos. Marcos 5, 2, 6, 9 y 13. Lo vamos a buscar por aquí. Y aquí habla de las posesiones. Y no hablo de las posesiones materiales, sino de las posesiones demoníacas. Marcos 5, 2, 6, 9 y 13 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Yo lo voy a leer corrido, del 2 al 13. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Puede imaginarse cuántos demonios había en un solo hombre. Cuántas cosas estos demonios hacían que este hombre hiciera. Este hombre estaba totalmente poseído. Sin embargo, los demonios reconocían el poder y la autoridad que había en Jesús. Lo reconocían de lejos. Así como el cristiano que se rinde más al Espíritu de Dios se vuelve más semejante a Cristo, una persona que se entrega al espíritu del maligno se vuelve más semejante a Satanás. El hombre en este pasaje bíblico parecía haberse rendido por completo a los poderes del maligno. Esto está en el versículo 7. Es importante observar que la salvación por medio de Cristo trae libertad de la esclavitud del pecado, mientras que la posesión demoníaca es una ilustración horrible de la esclavitud del pecado. Cuando una persona está atada, por ejemplo, conozco personas que están en lo que llaman en el mundo espiritual, entiéndase brujería, hechicería, todo este tipo de trabajo, santería. Se nota porque se meten más con ellos, se parecen más a ellos. Ese es ya su estilo de vida, su forma de trabajar, lamentablemente. Y por más que cambien su manera de vestir, de peinar, se reconocen. He tenido la experiencia donde trabajo
personas que trabajan, ¿verdad?, con lo espiritual, con brujería, hechicería, santería, todo este tipo de cosas. Van al lugar donde yo trabajo a comprar velas, a comprar imágenes, a comprar todo tipo de cosas que necesitan para hacer sus rituales. Y en una ocasión, ¿verdad?, una persona, un caballero vestido de blanco con sus collares y todo, desde que venía de lejos, aún no había entrado, yo estaba en la caja registradora y lo vi de lejos. Y recuerdo que aquel hombre me miró a distancia y me miró enojado. Recuerdo que cuando entró, miró hacia donde yo estaba, me miró mal y siguió caminando hacia el área de recetario. Allá pidió. Y en vez de pagar allá, quiso pagar donde yo estaba. Así que cuando se acercó a mí, este hombre no pudo mirarme. No pudo mirarme a la cara. Estaba totalmente con su cabeza hacia abajo, buscando el dinero para pagarme. Y yo le digo, ¿cómo le ayudo? Ya yo lo había identificado. El Señor me permitió identificarlo. De hecho, el olor que traía no era un olor, no puedo decir un olor a carne podrida o algo de acá de la tierra, porque era un más fuerte, era algo repugnante, me dio dolor de cabeza, me molestaba el estómago, fue algo increíble. Y aquel hombre, cuando yo le pregunto en qué le ayudo, simplemente empujó con su mano el medicamento para que yo le cobrara y yo le cobré. Y él a todas estas con su cabeza abajo, pagó, cogió el cambio a sí mismo, por ahí se fue. Pero una vez estuvo lejos, afuera, volvió a distancia y me miró hacia atrás y me miró mal. Porque el enemigo conoce a los hijos de Dios. No sé por qué no pagó en el área de recetario. Quiso pagar donde yo estaba, pero el Señor sabe el por qué. Las personas que están poseídas, que trabajan para el enemigo, para las tinieblas, siempre se podrán identificar, siempre, siempre, siempre. Tenga en cuenta eso, iglesia. ¿Qué señales indican que la doctrina de demonios ha entrado en la iglesia? Eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No es bueno que se atribuya a los demonios todo lo malo que ocurre en las iglesias, pero es igualmente nocivo permitir que las doctrinas y las enseñanzas no estén de acuerdo con la Biblia. Cualquier enseñanza que no lleva a las personas hacia Dios llevará a la herejía. Al principio, tales enseñanzas pudieran parecer inocentes, pero su sutileza es un efectivo instrumento del engaño empleado por el enemigo de nuestras almas. Lucas 10, del 17 al 19. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Lucas 10, 17 al 19 dice, Lucas 10, 17 al 19 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Aleluya. No nos regocijemos en poder echar fuera un demonio,
sino regocijémonos de que nuestro nombre esté escrito allá en los cielos, de que cuando suene la trompeta la escuchemos y lleguemos allá arriba, de que cuando los libros sean abiertos nuestro nombre esté escrito en aquel libro y no se borre jamás de allí. Es fácil que apartemos la mirada de lo fundamental cuando ocurre lo espectacular. No importa cuánto hagamos para el reino de Dios, lo único que importa es el milagro que tuvo lugar cuando fuimos salvados. Mantener nuestra relación personal con Cristo debe ser nuestra mayor prioridad. Es una ironía que procurando derrotar a los demonios pueda llevarnos a nuestra propia derrota espiritual. Tal desastre ocurre si concentramos nuestra atención en las obras de Dios mientras descuidamos la relación con Él. Una va agarradita de la otra. No podemos, ¿verdad?, descuidar nuestra relación con Dios y solamente atender, ¿verdad?, los milagros y todo lo que el Señor hace con nosotros y con las personas, no. Si no, ¿verdad?, nos vamos, como dice aquí, vamos a descuidar nuestra relación con el Señor y nos vamos a poner nuestra mirada en otras cosas y vamos a querer crecer humanamente. Nuestro ego, nuestro yo, y se nos va a ir, ¿verdad? Nos vamos a ir alejando del Señor. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dirías a las personas que piensan que su pasado ya no les permitirá jamás disfrutar de los beneficios de la presencia de Dios? Yo, Wendy, le diría que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, que cuando un corazón se humilla y está contrito delante de la presencia del Señor, el Señor nos perdona y no se acuerda más de ese pecado que dejamos atrás. No hay razón alguna de que los cristianos permitan que los poderes malignos limiten su desarrollo espiritual. Se nos ha dado el poder necesario para librarnos del engaño y del tormento y para vencer las influencias demoníacas. Si aprovechamos ese poder y esa autoridad, podemos estar seguros de nuestra victoria en Cristo Jesús. Tenemos que hacer uso de la potestad que el Señor nos ha dado, de la autoridad que el Señor nos ha dado. Si no me equivoco, ¿verdad?, en varias ocasiones he dicho en la iglesia al frente que en un momento dado viví un momento en el cual yo quería escuchar una predicación y había una persona a mi lado que no me dejaba escuchar y me hablaba y me hablaba y me hablaba, y yo recordé al pastor que tenía en aquel entonces que él decía: cuando el hermano que está a su lado le hable, repréndalo con autoridad, no tenga miedo, dígale cállate en el nombre de Jesús, porque no te está dejando escuchar, ¿verdad?, el mensaje, te está haciendo de interrupción, está haciendo de entretenimiento. Así que yo recordé en ese momento a ese pastor y dije: lo voy a hacer. Recuerdo que me volteé y le dije: cállate en el nombre de Jesús. Lo dije con autoridad y la persona se quedó callada. Hizo totalmente silencio hasta que finalizó el culto, cuando dijeron y el pueblo de Dios dice amén,
que todo se acabó, ahí fue que la persona me volvió a hablar. En ese momento yo decía, estará molesta conmigo, no me va a hablar. Pero no, al contrario. De hecho, cuando el culto finalizó, nos fuimos hasta una panadería a comer. Eso no se me olvida. Para que usted vea, nosotros tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Así que, joven, cuando usted esté en el servicio, cuando usted esté en algún lugar y esté dedicado a la presencia del Señor, a la llenura del Espíritu Santo, y alguien venga a interrumpirlo, usted con autoridad levántese y reprenda en el nombre de Jesús. Si se quiere enojar, que se enoje. El problema no lo tiene con usted, lo tiene con el Señor. Pero yo le aseguro que no va a volver a interrumpirlo. Cuando usted, ¿verdad?, quiera llenarse del Espíritu Santo, hágalo, atrévase, póngase en su postura de guerrero y siga adelante. Así que no olviden que los demonios son reales, que el ámbito espiritual es real y que todo lo que hace es malvado. Son agentes del enemigo que vienen para destruir, vienen a tratar de completar la obra del enemigo, que es destruirnos y apartarnos de los caminos del Señor. No se lo permitas. No le des entrada a tu casa, no le des entrada a tu vida, no le des entrada a tu corazón, no le des entrada a tus pensamientos, porque trabajan de diferentes formas. Vienen como nenes buenos, como nenes lindos, como muñequitos lindos, como cosas inofensivas. ¿Para qué? Para dormirnos en los 3 segundos. Y cuando abrimos los ojos, muchas veces nos fuimos por el choco con ellos. Así que, joven, adelante en el Señor. Dios te bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Dios les bendiga y adelante.